Baruch Hashem. Bien, vamos a comentar un poco acerca de la Parashá Shavua de esta semana. Esta semana estamos estudiando Parashat Emor. Tiene muchos temas esta Parashá. Y cuando uno va a estudiar y va a comentar, ¿no es cierto?, la Parashá ante un público, uno quiere elegir el mejor tema para la semana o para la familia, para las personas. Y uno dice, bueno, ¿qué elijo? ¿Qué puedo compartir para los hermanos? Y yo creo que cada semana el Eterno nos habla de acuerdo a una necesidad. No, yo creo que esto no es al azar, no es que yo lo escoja. Creo firmemente, el rabino de Lubavitch, no recuerdo en este momento su nombre, que era el principal rabino del movimiento de Chabad, quien fue considerado por ellos, por el movimiento de Chabad, fue considerado un Mashiach, porque fue una persona muy importante, muy relevante para el movimiento judío de Lubavitch. Ese Rav, que es un tremendo Rav, de unas enseñanzas sobre la Torá maravillosas, decía que la parashá semanal tiene una energía para ti, para tu vida, para esa semana. Menachem Mendel. Sí, tiene una energía para esa semana. La parashá, o sea, terminamos sábado en la tarde, hacemos Abdalá, hacemos Abdalá, y la energía de la parashá se agotó y se renueva la energía, otra parashá, otra enseñanza que es para ti, solamente para ti, como yo siempre digo, con nombre y apellido, que tú tienes que extraer de la parashá de esa semana. Por eso es importante estudiar Torah. ¿Por qué? Permiso, estoy muy lejos. ¿Por qué es importante no detenernos en el estudio de la Torah? Y no lo digo yo, lo dice el Eterno. Estudiarás este libro de la Torah día y noche, todos los días. Y dice ahí clarito que el Eterno le dijo a Yehoshua, ¿para qué? Para que te vaya bien y para que tengas éxito en todo lo que tú emprendas. Esfuérzate, dice. Esfuérzate, no seas flojo. Esfuérzate, no seas cómodo. No pongas excusas. Esfuérzate. Sé valiente. Sé valiente. Para servir al Eterno hay que tener valentía. De eso se trata. ¿Me siguen, no? Y eso es un esfuerzo diario. Y eso requiere valentía y requiere fuerza que a veces uno la saca de donde no la hay. Y es por eso que si nosotros perdemos la conexión con la Torá, perdemos la fuente de la energía. Hoy día quiero hablar de varias cosas, pero vamos a ir por ese mismo hilo conductor. Como la parashá contiene un mensaje semanal, la Torá contiene un mensaje semanal que está reducido a la porción semanal, que ojo, la porción semanal es una elección que hicieron nuestros jajamín de determinados capítulos de la parashá, pero ¿quién decidió dónde comienza y dónde termina la parashá? Los sabios de Israel, ellos lo decidieron. Entre paréntesis, todos los movimientos, con mucho cariño lo digo, pero para que lo sepan los hermanos que me escuchan acá, si es que hay alguno por ahí que rechaza a los rabinos, ¿no? Porque hay muchas personas que rechazan las enseñanzas de los rabinos. Para que usted sepa, los hermanos que rechazan a los rabinos y que están en el movimiento de raíces hebreas, que toman la parashá de la semana para estudiar la parashá, no debiesen estudiar la parashá. Porque ¿quién determinó dónde comienza y dónde termina una parashá? Fueron los rabinos, los sabios del pueblo de Israel. Sería incongruente, ¿no? Ahora,
Fíjese usted que esto es tan grandioso, no sé si usted se ha dado cuenta, pero la parashá de la semana corresponde y tiene que ver siempre con la época incluso donde esta parashá cae. Si tú tomas una parashá y esta parashá tiene que ver con la festividad que viene cerca, o cae cerca de la festividad, o está totalmente conectada el contenido de la parashá con lo que la festividad también te enseña. Esto no es coincidencia, esto es pura energía, inspiración divina, esto es orden divino, orden divino. Cuando uno se da cuenta del orden divino, a uno le viene en la mente un concepto. Cuando tú te das cuenta que todas estas cosas tienen un sentido espiritual y que cada una converge con otra, ¿sabes cuál es el sentido que prende en tu mente? Esto es hermoso, es bello, es grandioso. Tú comprendes la belleza que hay en esto que Dios ha hecho. Partiendo por la parashá de la semana, algo tan básico, ¿no? Como la parashá de la semana. Cuanto más si te sumerges en el estudio de la Torá, eso va a impactar tu vida, tu persona, y va a hacer un cambio interior dentro de ti que es sumamente necesario, cambio del cual hoy día vamos a hablar. Entonces, como la parashá de la semana tiene una energía y tiene una enseñanza para esta semana, vamos a ver qué el Eterno nos trae esta semana. Ayer dijimos que la Torá trae un caso curioso, ¿no? Esta semana, respecto de los sacerdotes. Se le prohibía a los sacerdotes tener ciertos defectos, ¿o no? ¿Se les prohibía eso? No, porque los defectos son inherentes. No se les prohíbe tener defectos. ¿Qué se les prohíbe? Se les prohíbe servir al Eterno en el Mishkan, ¿no? Es decir, traerle el pan de su Dios, llevar el pan de su Dios, que sería la ofrenda de su Dios, al altar y presentarla delante de Hashem. Ese es el tema. Esa es la prohibición. No está permitido que un sacerdote que tenga defectos presente defectos físicos, ¿no es cierto? Presente una ofrenda. Dice, y le dijo el Eterno a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos que se aparten cuando estén impuros. Capítulo 21, versículo 16. Dice, el Eterno le dijo a Moisés, dile a Aarón, quien de tu simiente tenga algún defecto, no se aproximará al altar para ofrecer el pan de su Dios. ¿Ok? No se acercará, pues, el ciego, el cojo, el de nariz aplastada, el que tenga un miembro más largo que otro, o el quebrado de pie o de mano, el jorobado, el sordo, o el que tenga ojos defectuosos, sarna, costras o testículos aplastados. Por lo tanto, nadie de la estirpe de Aarón, el sacerdote que tenga mácula, se acercará para presentar las ofrendas ígneas del Eterno por ser defectuoso. No podrá acercarse para ofrendar el pan de su Dios. Pero podrá comer el pan de su Dios. O sea, Dios no lo dejó sin comida, sin alimento, porque los sacerdotes vivían del alimento que el pueblo ofrendaba al Eterno, ¿no? Y ese era su pago. Dios no lo dejó sin alimento, pero lo deja sin trabajar como oficiante público. Estos sacerdotes tenían tareas privadas que no requerían una función pública, o sea, frente al Eterno y frente al pueblo. Ahora, si usted hiciera esto en el trabajo, en una empresa, y usted lo hiciera evidente, ¿no? Usted va a una entrevista y a usted no lo contratan por defectuoso, ¿usted qué hace? Va a la inspección del trabajo y le pone una demanda a la empresa. No me contrataron por ser tuerto. Aquí dice la Torá, el ceji junto. O sea que tiene defectos en sus ojos. La persona va, ¿no es cierto?, y se presenta a una entrevista de trabajo y lo discriminan.
y le dicen, usted no es la persona que estamos buscando, y sucede que la persona fue a buscar trabajo a una empresa de modelaje. Y le dicen, señor, lamentamos decir que usted no califica para este trabajo. Y él no lo entiende. Es evidente, ¿no? Y le pone una demanda a la empresa. ¿Ustedes encuentran que eso está bien? ¿Ustedes encuentran que hacer discriminación con respecto a asuntos así, qué pasaría? A ver, vamos un poquito más allá. Ya, pero no quiero intentar tanto tiempo porque se trata de otra cosa, pero es para adentrarnos. ¿Qué pasaría si el líder de una comunidad, el líder de una congregación, fuera una persona con problemas, con evidentes problemas psiquiátricos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde pierde la realidad, ¿no es cierto? No logra coordinar las ideas. ¿Serviría una persona así? No, ¿no es cierto? No serviría una persona así. Y si no sirve una persona así, ¿no es cierto? No sirve una persona para liderar una comunidad, ¿eso qué sería? En cierta manera sería una discriminación, ¿sí o no? El sentido común, me tienes que esperar, el sentido común nos dice que una persona así no sirve, ¿no es cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué no sirve una persona con defectos de ese tipo, de esas características? Ahí está la respuesta. Porque la gente pondría la atención en eso y se olvidaría del eterno, ¿no es cierto? Lo que, en el fondo, ¿a quién representa esa persona? A Hashem. ¿Y cómo es Hashem? Bello, perfecto. Tú no puedes poner a una persona sin mácula. ¿Qué quiere decir sin mácula? Sin defecto, ¿no es cierto? Si Dios es perfecto, si Dios es bello, si Dios es hermoso, el representante de Él tiene que ser sin defecto. De hecho, el Cohen Gadol, no por discriminación simple, sino porque representa la belleza de lo bello, ¿no? Lo más bello es Hashem. El Cohen Gadol, que era el sumo sacerdote de la nación, tenía dos características importantes. Era bello, era guapo, ¿sí? Y era rico, tenía dinero. Dinero para que nadie lo comprara, ¿no es cierto? Para que ninguno dijese que pobrecito el sacerdote, ¿no? Entonces, lo mismo pudiesen decir de una persona con defecto, que pobrecito el sacerdote. Mira qué pena, mira cómo tiene el ojo. Qué pobrecito. Como él proyecta a Dios, no puede él tener esa misión. Porque si dicen pobrecito de él, ¿de quién están diciendo pobrecito? Del Eterno. Entonces, la idea aquí es que quienes representan al Eterno debiesen ser personas sin defectos y proyectar la hermosura de Dios. Todos ustedes que están aquí son bellos. ¿Ah? Y proyectan la hermosura de Dios. Los dejé con boca abierta, bien, hijo. Sí. Pero vamos a hablar un poco más de la belleza y de la hermosura, pero de la hermosura de la Torah, de la belleza de la Torah. ¿Y cómo es que Dios, siendo perfecto, espera de nosotros una belleza que pueda proyectar la hermosura de Dios? ¿Ya? Entonces, la divinidad representa belleza y perfección. Primero, la manifestación terrenal de los celestiales, es decir, los Kohanim son aquella representación, ¿no es cierto?, terrenal de lo divino. Y por eso su integridad física era una forma de manifestar visualmente esa santidad y ese orden divino. Lo que dice mi suegro. Segundo, ellos representaban un foco en el servicio. Por lo tanto, el Cohen con un defecto físico notable podría inadvertidamente desviar la atención de la congregación, ¿no?
Imagínate un sacerdote jorobado. Todos lo mirarían. Se pierde el foco, ¿no?, del servicio. El respeto por el sacerdocio también tiene que ver con los defectos o con la belleza, ¿no?, la armonía que hay en las personas que sirven. Por lo tanto, los sabios temían que si los Kohanim tuvieran defectos visibles, podrían ser objetos de burla o de menosprecio por parte del pueblo. De ahí entonces que los líderes de las comunidades tienen que tener ciertas características. Tienen que ser personas que puedan hablar bien, que puedan expresarse bien, que puedan dirigir, incluso su apariencia, ¿no?, tiene que decir algo. Porque representan algo mayor, algo superior. Ahora, nosotros, cada uno de nosotros somos miembros de un pueblo que tiene una virtud, que es bello. Y nosotros debiésemos también proyectar una cierta hermosura, una cierta belleza. ¿De dónde nosotros? Porque todos decimos la belleza es subjetiva, ¿no? Pero hay una belleza, no estamos hablando de la belleza física solamente. Hay una belleza que es claramente objetiva. Claro, si hay personas que no son bellas, hay personas que físicamente no son bellas, entonces podríamos decir que la belleza es objetiva, ¿no? Pero hay personas que siendo bellas son horribles. ¿Me siguen? Hay personas que siendo hermosas por fuera son feas por dentro, pero feas. Entonces hay algo que no está sujeto a lo externo, hay algo que no depende de lo de afuera. Y aquello, porque usted no puede hacer nada con lo de afuera. Usted nació así nomás, ¿no es cierto? Si nació con detalles, no puede hacer nada para mejorar eso, a menos de que tenga mucho dinero y se haga varias cirugías, ¿no? Pero lo interno, ¿podemos hacer algo con lo interno? Ya, ¿y qué es lo interno? Claro, lo interno es la nechama. ¿Ah? Nuestras acciones, dice mi esposa. Ok, tengo muchas cosas que decir, estoy intentando ordenar. Lo interno son nuestros pensamientos, es nuestro carácter, las actitudes que tenemos. Primero hablemos de la belleza de Dios, para que pensemos cómo Él es. Y después hablemos de nuestra hermosura o de nuestros defectos. Miren, Salmo 27:4, el salmista dice: una cosa he demandado de Hashem, y esta cumpliré. Contemplar la hermosura, el Noam, ¿no es cierto?, de Hashem todos los días. Esto he demandado del Eterno. Poder ir a su casa, porque usted no ha ido nunca al templo, al Beit HaMikdash, y el rey David tampoco. Pero el rey David estaba en tal nivel, ¿no es cierto?, de comprensión y de percepción espiritual, que podía ver la belleza de Dios de su casa. Por eso él tenía en su corazón construirle una casa al Eterno. Él no vio la casa de Hashem. De hecho, el Eterno le dijo: usted no me la puede construir porque sus manos tienen sangre, pero su hijo sí la va a construir. El que haya visto la casa de Dios, el pueblo que vio el primer templo y el segundo templo, ellos pudieron ver, sobre todo el primero. ¿Por qué el primero y no el segundo? Porque en el primero estuvo la Shejinah. En el segundo no estaba la Shejinah. Y de hecho ya no estaba el arca. Pero en el primero que estaba la Shejinah, que estaba la presencia divina, cuando ellos llegaban al templo, ellos veían esos edificios levantados y era algo palpable, era como entrar al jardín del Edén, ¿no? La realidad que estaba ahí era algo evidente y era algo hermoso, pero no algo hermoso solamente físico, sino que era algo espiritual, hermoso. O sea, la hermosura de Hashem es un tema espiritual y solo lo perciben las personas que tienen belleza espiritual. Porque la belleza con la belleza hacen armonía. La belleza con la fealdad no pueden hallar ese orden. El orden es armonioso y es bello. El desorden, que es defectuoso y es horrible. Y esta es la razón
por la que muchas personas no sirven al Eterno. Esta es la razón por que a las personas les cuesta servir al Eterno. Les cuesta participar, les cuesta venir, les cuesta hacer tefilá, les cuesta estudiar Torah. ¿Por qué? Porque no han descubierto en eso la belleza de eso. ¿Y saben por qué? Es porque su interior carece de belleza. Por lo tanto, no puede conectar su interior con algo que es bello. No hay armonía. Lo horrible interior conecta con lo superficial, conecta con lo superficial, con lo material. Si las personas se fijan y se preocupan de lo material, de lo superficial, ¿por qué? Porque están conectados con eso. Están conectados con la casa, con el vehículo, con el auto, con la cuenta corriente, con el sueldo, con el dinero, con las cuentas, con el trabajo. Esa es su conexión. Esa es su conexión. Y están angustiados y preocupados por su trabajo, por lo que el jefe le dijo, por lo que el cliente, por lo que le dice el compañero de trabajo. Y esa es su angustia semanal. ¿Por qué? ¿Por qué están complicados tanto con eso? Porque no hay un desarrollo interno, solamente un desarrollo externo. Por eso es imposible conectar con la Torá. Pablo, ¿qué dice de la Torá? Que la Torá, la verdad, es espiritual. La Torá es espiritual. Entonces, si usted no es espiritual, usted no va a conectar nunca con la Torá. Ahora, el Eterno es bello. Dice, adorad al Eterno en la hermosura de la santidad. Eso dice el Salmo 29:2. Que le debemos adorar, ¿dónde? En la hermosura. Su santidad es hermosa. Hashem es bello. Contemplarlo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero toman un Sefer Torah, un libro de Torah, un texto hebreo, y lo abren, y ver el texto puede que tú no entiendas nada, porque está en hebreo. Pero la manera en la que está escrito el texto, las coronas, las puntuaciones, ¿no es cierto? Todo eso te transmite, ¿qué te transmite? Belleza, hermosura. Fíjense cómo son las cosas que hacen los jajamín, los rabinos, y cómo las cosas se construyen en el judaísmo, ¿no? Una mezuzá, como es, por dentro, con un rollo, con un clav, está dibujado a mano, la manera en la que se escribe un Sefer Torah, la manera en la que se hace un libro de Torah, todas las cosas tienen una belleza. ¿Ustedes han visto la sinagoga más hermosa del mundo? Googleenla. La sinagoga más lujosa y más hermosa del mundo. Es una cosa pero extraordinaria. Tú entras ahí y es como que tú entraras a un palacio, al palacio del rey. Entonces las cosas bellas proyectan armonía y proyectan algo que es espiritual. No esta belleza superficial y material, ¿no? Grotesca, que tiene que ver con el mundo y sus placeres, sino que esta belleza espiritual. Dice el Salmo 96:6, honor y majestad están delante de él, poder y hermosura en su santuario. ¿Ok? O sea, Akadosh Baruj Hu es hermoso, sus cosas son hermosas, sus cosas son bellas. Pero como dijimos al principio, la persona conecta con la parashá de la semana porque la parashá de la semana tiene una energía. Y la verdad es que todos nosotros somos una energía, todos. ¿Por qué usted a veces anda triste y no sabe por qué? Porque somos energía. Eso es como cuando tu vehículo, tú le hiciste todo lo que le tenías que hacer, pero sigue fallando. Que hay algo ahí dentro que no está funcionando. ¿Y eso cómo se llama? Esa pérdida de funcionamiento se llama falta de armonía. Y esa falta de armonía tiene una razón en el vehículo. Entonces cuando tú estás triste, cuando tú estás enojado, cuando tú no tienes emuná, eso no es bello. Eso es producto de la fealdad que hay en tu interior, ¿no? Eso quita tu armonía, que hace que tú seas una persona bella. Siéntate con una persona sin fe a conversar 15 minutos, a ver si lo aguantas. Siéntate con una persona que no tiene fe a hablar de su vida 15 minutos. Si tú no tienes fe, esa persona te chupa, te arrastra
y te consume toda tu energía, porque todo el caos, fíjese como dice el libro de Bereshit 1:1 al desorden, se llama Tohu Vavou. Estaba la tierra desordenada y vacía. Entonces, cuando una persona está en caos, su espíritu está Tohu Vavou, desordenado y vacío. Todo desordenado, no hay armonía. Si no hay armonía, no hay belleza. Si no hay belleza, no hay conexión con Dios. Entonces nosotros tenemos que empezar a revisar cuán hermosos somos. Porque se supone que nosotros somos hijos del hermoso, ¿no es cierto? Del guapo, del eternamente guapo, de Akadosh Baruj Hu, del hermoso. Somos hijos de él, ¿no? ¿Proyectamos esa belleza? ¿Usted proyecta esa belleza? ¿O usted cuando le dicen, ¿cómo está? No, ahí está. ¿Ah? Hola hermano, ¿cómo está? Gruñe, 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 todo el rato gruñe, gruñe. ¿No es cierto? ¿Dónde está la belleza? ¿Dónde está la armonía de nuestro Dios bello? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la emuná? Hermano, me pasó esto. Y los hermanos están desesperados. Yo entiendo que somos humanos, lo sé. Pero ¿dónde está nuestra emuná? ¿Dónde está nuestro esfuerzo por conectar con esa emuná que nos sostiene vivos, que nos mantiene en este mundo? Y por eso les digo, si nosotros no conectamos con la Torá todos los días, el auto, la mecánica espiritual empieza a fallar. Empieza a fallar. Vamos a ir un poquito más en profundidad. Esto de los defectos humanos y de la falta de armonía humana es una cuestión que se hereda. Le pedí a la Antonella que me trajera este libro, el Mishneh Torah, para poder leerles cómo es que se heredan los defectos. ¿Tu papá era narigón? Tú eres narigón. Mi abuelo era cabezón, yo soy cabezón. Dios bendiga a mi abuelo. Los defectos físicos se heredan. Pero también se heredan los defectos internos, espirituales. Se heredan. Mire lo que dice el Rambam. Entre cada rasgo de carácter y el opuesto, hay caracteres que son innatos a la persona. Y están presentes en la persona por ser parte de su naturaleza, desde el nacimiento. Si tú tienes una mamá que es enojona, y ese es un defecto. Eso es un defecto que quita la armonía. El enojo es un defecto que entorpece nuestra armonía y no proyecta la belleza de Dios que debiese estar en ti. Eso, tú de chiquitito has sido enojón. De chiquitito. Eso nació contigo. Probablemente lo heredaste. Probablemente viene de tu mamá y viene de tu papá. Claro, no le vamos a echar toda la culpa a nuestros padres, pero vamos a hablar de las cosas que heredamos de ellos. Nosotros heredamos parte de nuestros defectos internos, son herencia de nuestros padres. El punto es que no nos damos cuenta de que somos energía y que esa energía que había en papá y había en mamá se traspasó a nosotros el día en que ellos nos hicieron. De ahí que los rabinos explican que es tan delicado, ¿no?, el acto de procrear si hay malos pensamientos en ese momento, en ese instante. Porque la energía que hay en ese momento se pasa al ser que va a nacer. Y no solamente se pasa la energía negativa, también la positiva, pero también se heredan los defectos de los padres. ¿Y cómo se llama en el judaísmo en el área del musar? ¿Cómo se llama la rama que estudia el carácter o el trabajo que uno hace cuando uno se da cuenta de que tiene un carácter que mejorar? ¿Cómo se llama esto en la práctica? Se llama tikkun amidot.
la corrección de las cualidades. Y eso quiere decir que hay algo que hacer. ¿Por qué esto es tan importante? Miren, porque nosotros podemos decir de nosotros mismos, hoy esta persona, que es bella esta persona. Hay personas que son bellas, de verdad. Y uno dice, es linda esta persona. Tiene buenas midot, buenas cualidades. Sobre todo la humildad pero la característica de la humildad es la característica que a ti te va a dejar hermoso en todos lados. Todos van a ver hermosura en ti si tú eres una persona humilde. Si tú eres arrogante, eso te afea, te opaca. Entonces hay personas que uno dice, esta persona es bella, es linda por dentro. No estamos diciendo, más que un ángel, esta persona es realmente bella porque tiene buenas cualidades, cualidades que hacen que ella sea una persona recta, correcta. Yo he conocido pocas personas así, pero las hay. Vivo con ella. Mi esposa es una persona así. Claro, ayer dijo, yo no soy perfecta. Entonces, gracias a eso ahora yo puedo saber que no siempre tengo yo la culpa. Pero, por ejemplo, una persona con buenas cualidades, que es humilde, que es recta, que es correcta, ni siquiera una persona que hace tantas grandes obras, ¿no? Que saca gran parte de su dinero y lo dona. No, sino que es una persona correcta, es una persona que nunca te va a fallar. Una persona en la cual tú puedes confiar ciegamente. Una persona en la cual tienes la seguridad y la certeza que no se te va a perder ni un peso con ella. Y que lo que tú le cuentes a esa persona lo va a guardar. Es confiable, es una persona honesta, es una persona amable, es una persona que no tiene una intención de dañar a otros, que sería incapaz de dañar a otro ser humano. ¿Nosotros somos esa persona? Hay personas así, pero pocas. Nosotros, sin embargo, cuando nos dañan, ¿qué queremos? Dañar de vuelta. Y si tenemos la capacidad de vengarnos, vamos a vengarnos. Eso es una desconexión y una desarticulación, ¿no es cierto?, de la belleza que debiésemos tener. Miren, dice el Rambam, entre cada rasgo de carácter y el opuesto hay muchos rasgos intermedios. Algunos rasgos son de carácter innatos, presentes en la persona por naturaleza desde el nacimiento. Algunos, los individuos los adquieren con mayor rapidez por ser propensos a ellos. Y ciertos rasgos son innatos sin la persona y ciertos rangos no son innatos, sino que la persona los aprende de otros, o bien los adquiere motivada por algún pensamiento o por haber oído que se trata de rasgos buenos y se propone a conducirse en ellos hasta incorporarlos en su ser. ¿Por qué traje esto? Porque nosotros podemos traer en nuestro ADN ciertas responsabilidades y cargas que hacen que nuestras acciones sean acciones feas y malas y que no nos permita proyectar la belleza de Dios. Un padre, por ejemplo, puede tener hijos y el padre comportarse de manera que parezca correcta. Pero si el papá tenía una misión en la vida, supongamos que este papá es un papá que el Eterno lo llamó originalmente en algún momento de su vida a sus caminos. Lo llamó para que lo sirviera. Y con el tiempo, porque esto les pasa a todos, por esto quiero que escuchen, por favor, sé que hace calor, si quieren pueden abrir un poquito la ventana, yo tengo un calor pero terrible. Ya, por favor. Fíjense en esto. Si un papá, un hombre, fue llamado por el Eterno a sus caminos y parte de su vida la dedicó a servir al Eterno,
Por eso es tan importante llegar a los caminos, tener fe, y más importante es permanecer. Es más importante que llegar, permanecer. Porque permanecer es lo más difícil. Que tú puedes darte cuenta a los 40, a los 50, que ya todo esto no es para ti. Porque así la gente piensa. No, esto no es para mí. ¿Y saben por qué? Porque empiezan a encontrar a la gente de afuera, la empiezan a encontrar buena. Esa es la excusa. Pues si los demás también son buenos. Y se equivocan rotundamente. Sí, o sea, claro, en la comunidad hay personas que se equivocan y eso les afecta, pero ellos no permanecen porque es cómodo no permanecer. Finalmente esa es la verdad. Es cómodo no permanecer porque permanecer demanda de ti, ¿qué demanda? Esfuerzo, dedicación, perseverancia, ¿no? Y un trabajo interior. Ok, esta persona, papá de algunos hijos, un tiempo de su juventud sirvió al Eterno y permaneció hasta cierta edad. Pero luego todas las cosas, como en la vida, las cosas se relativizan y en la vida las cosas se van relajando y de pronto él y ella, porque ahora son él y ella, deciden, ¿sabes qué? Ya no es necesario permanecer, hacer esto, no tiene mucho sentido esto de la Torá, esto de la Biblia, esto de la fe, esto de comunidad. Y, ¿sabes qué? Porque la gente se convence, ¿no? de que ellos no necesitan. Tranquilo, dejen a la mosca tranquilo, a la abeja, para que yo pueda hacer la paracha tranquilo. Las personas se convencen y relativizan cuando llegan a un punto en que piensan que no es necesario, que ya no necesitan construirse internamente, ¿ok? Ni necesitan tener una conexión con Hashem. Pero les voy a decir algo. Hay algo que la gente ignora. No es por meterles miedo. Pero cuando uno es padre, uno le heredó a sus hijos ciertas cargas y responsabilidades. Y ellos sí o sí se van a tener que hacer cargo de esas cargas. Y dice la Torá clarito en el libro de Shemot que el Eterno visita la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Qué significa esto de que el Eterno visite la maldad de los padres sobre los hijos? Significa que el Eterno, en cierta manera, no es un castigo, sino que traspasa la responsabilidad de aquello que el papá no terminó, aquello que la mamá no terminó, lo traspasa a los hijos. ¿Y saben lo que suele suceder? Que los hijos, al no tener herramientas, al no tener estudio de la Torá, al no tener herramientas espirituales, hacen que esto que heredaron de sus padres, que son malas midot, malas cualidades y energías que no se corrigieron, se transformen en un problema mayor. En un problema mayor. Porque el papá no vio necesario seguir trabajando, no vio necesario seguir construyendo. Lo más probable es que el papá siga teniendo un problema interno y que por eso abandonó la Torá y la fe. Se pierde la cadena de la corrección y del tikún y se traspasa toda esta energía a los hijos. Y ahora los hijos, convirtiéndose en adultos, tienen que no solamente corregir su propio tikún, hacerse cargo de su propia responsabilidad, sino que ahora además tienen que corregir lo que sus padres no corrigieron. Y yo he visto, esto lo he visto, estoy contando algo que he visto, que los hijos terminan muchas veces peor que sus padres. ¿Por qué? Porque ninguno se hizo cargo del tikún que tenía que hacer. Y entonces, ¿qué terminamos viendo? Que los hijos
hacen actos feos, actos que no son bellos. ¿Por qué? Porque uno cortó el trabajo que tenía que realizar, que sería el papá cortó el trabajo espiritual que tenía que realizar. Fíjense que la Torá llama a los actos que son contra el Eterno, los llama de manera desagradable. Por ejemplo, dice Proverbios 11:20, dice, abominación, toevá, para Hashem son los de corazón perverso. Entonces, todos los actos internos son algo feo. En Deuteronomio 25:16 dice, abominación es a Hashem, o sea, toevá, horrible, algo que es desagradable, todo aquel que hace injusticia. Luego, las acciones de los injustos no solo son malas, sino que son repulsivas para el Eterno. Por ejemplo, Bereshit 16:12, toda carne había corrompido su camino. ¿Cuándo esto comenzó a suceder? Cuando los padres abandonaron la misión que tenían. ¿Y qué es lo que permitió esto? Que los hijos crecieran sin ninguna herramienta. Es decir, padres defectuosos, hijos más defectuosos. Más defectuosos. Padres que se corrigieron, hijos menos defectuosos. Entonces es un circuito que si yo lo corto, lo empeoro. Pero si yo lo mantengo, persevero en él, lo mejoro y proyecto la belleza. Porque ¿qué es lo que está haciendo Dios? ¿Qué es lo que hace el Eterno con nosotros semanalmente? Nos mejora. Cada energía, cada parashá, cada Torah que tú escuchas, cada musar que tú traes a tu corazón, cada enseñanza viene a corregirte, a ayudarte, a levantarte, a elevarte, y tú te transformas en una persona que es para Dios ser bello finalmente. Vamos a terminar con esto. ¿Qué es para el Eterno ser bello realmente? Sí, ser bello en términos del Eterno y en términos de la Torá es una persona sabia. Eso es ser bello. ¿Y cómo usted va a tener sabiduría si usted no conecta con la Torá semanalmente? Usted está repitiendo los mismos patrones de sus padres. Y nosotros nos autoconvencemos que con una dosis de Shabbat, lo cual ya es algo, y Baruch Hashem que lo hagan, porque sería peor que no lo hicieran, nos convencemos de que con eso basta. Pero no, hay más trabajo que hacer. Y no hablo del trabajo comunitario, hablo de nuestra conexión con esa responsabilidad que tenemos que corregir. Una conexión y responsabilidad individual, buscar la sabiduría, porque la sabiduría es más valiosa, dice, que las perlas preciosas. ¿Qué dice el Proverbio 31 respecto de la mujer virtuosa? Falsa es, por el principio comienza diciendo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Más allá de las perlas preciosas es su valor. O sea, ella vale mucho, ¿no? Y después termina diciendo, al final, dice, falso es el encanto, vana la hermosura, la mujer que teme al Eterno, por eso será alabada. Entonces la hermosura, ¿cómo se obtiene? Con sabiduría. Y la sabiduría se obtiene dedicándole tiempo y esforzándose diariamente para poder conectar con la sabiduría. Hay que buscarla. Dice el libro de Proverbios. El libro de Proverbios dice, la buscarás como a oro. ¿Cómo tú sales a buscar el dinero todos los días? ¿Cómo sales a buscar el dinero todos los días? Te levantas temprano, ¿no es cierto? Le pones con ganas, con esfuerzo, 5 de la mañana estamos ahí, pero listos para salir a trabajar porque es nuestro deber, decimos, es nuestro deber. Si yo no salgo a trabajar el mundo deja de existir si yo no trabajo. Y ahí vamos, ¿no es cierto? Es nuestro deber. ¿Tú buscas la sabiduría de esa misma manera? Aquí dice, la Torá dice, la buscarás más que al oro, más que a la plata. Así la buscarás.
porque la sabiduría es la belleza de Dios. Miren, en cambio, todo lo que no sea, lo que no tenga relación con esto es fealdad. Por ejemplo, Yeshua le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. ¿Tú sabes lo que es un sepulcro blanqueado? Es un sepulcro que está pintado de color blanco, con cal, para que no hieda. O sea, por fuera lucen bonitos, pero por dentro están llenos de muerte. Eso es un sepulcro blanqueado. Y Yeshua recrimina a los fariseos, porque los fariseos, o parte del grupo de los fariseos, estaban enfocándose no en la Torá, sino en las cosas externas de la Torá. Entonces quiere decir que hay una Torá que puede hacer mal. ¿Sí? Hay un conocimiento que hace mal. Hablábamos en la semana con mi esposa respecto de eso. Yo le decía, lo que pasa, amor, es que la gente no conecta con... se pierde porque no conecta con la Torá. Y ella me decía, sí, pero no es solamente conectar con la Torá, es conectar con que el corazón de la persona se transforme en un corazón limpio e idóneo. Claro, estábamos hablando de lo mismo, solo que ella lo estaba diciendo con otras palabras. Porque lo que yo estoy diciendo es que tu corazón se limpie, que tu corazón sea hermoso, que tu corazón sea bello. Y para proyectar a este Dios bello y hermoso, no para tener información solamente. Por eso, mira, te voy a dar un consejo. Hablar de Torá no es fácil. Ponerse aquí y enseñar no es fácil. No es solamente pescar un libro y aprendértelo, ni tener mucha información, ni tener muchos secretos de la Torá y creer que con eso uno va a cambiar el mundo. Cuando uno se para hablar Torá, uno no tiene que sorprender a la gente. ¿Qué es lo que uno tiene que buscar? ¿O qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Cuál es la estrategia del moré? Del moré que ha aprendido esto, porque si no se aprende, no sirve. La estrategia es hablar desde el corazón. Y a veces hablar del corazón puede ser algo sencillo. Sencillo. No es un secreto de la Torá, no es un secreto del Zohar, no es una halajá, no. Es algo sencillo. Pero eso sencillo viene de tu corazón, del corazón de Dios, que es hermoso, a tu corazón, que tiene una parte hermosa, y llega a los oídos de los corazones de quienes te oyen y entra a esos corazones porque la belleza atrae, la belleza espiritual cautiva, es hermosa. ¿Me siguen, no? A lo que yo les quiero invitar, a lo que les quiero invitar a descubrir, es que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. Y esa perfección que Dios busca, obviamente no está en el cuerpo, está en nuestro interior. Si mejoramos nuestras cualidades, si nosotros como papás dejamos de ser arrogantes, orgullosos, la gente adulta es más complicada que los adolescentes y que los chicos, que los niños, ¿de verdad? Yo lo veo ahora en esta posición, la gente adulta es más complicada. Y la gente mayor es más complicada todavía. ¿Por qué? Porque están desformados, porque no están armoniosos, porque se han criado, han crecido con tendencias negativas durante toda su vida. Entonces cambiarlos a los 60, a los 50 es muy difícil, es muy complejo. Pero ¿cuándo se cambia? ¿Cuándo se cambia esa fealdad de las malas cualidades? Cuando hay un nivel de conciencia y hay una aceptación por parte de las personas y la persona dice, efectivamente, yo tengo este defecto. Soy una persona enojona, soy una persona gruñona, soy una persona envidiosa. Hay mujeres envidiosas unas de otras y eso es un defecto del alma. Y digo mujeres porque lo veo más en las mujeres, ¿no? La mujer de Juanito envidia a la mujer de Pepito, ¿no? Es como que se da mucho entre las mujeres esto. Hay hombres que también son envidiosos.
Y eso es un defecto del alma, un defecto interior. El día que tú le haces caso a ese defecto, ¿qué es lo que sucede? Eso empieza a crecer y se transforma en un problema mayor, se transforma en una raíz de amargura, y esa raíz de amargura te saca de los caminos del Eterno, te saca, porque le echas la culpa a medio mundo por tu enfermedad espiritual, por tu problema interior. Y los matrimonios se separan por estas enfermedades que lleva cada quien, porque no se han hecho cargo individualmente de los defectos que tienen, que heredaron de sus padres y que no han venido a corregir ahora en sus vidas. Miren, para que el matrimonio tenga éxito, tú no puedes esperar que ella cambie, ni ella puede esperar que él cambie. Es que si él no cambia, yo no cambio. Se van a separar. Obviamente es de a dos, pero no puedes esperar que ella parta. ¿Saben cuándo el matrimonio mejora? Cuando tú mejoras sin esperar que él mejore o que ella mejore. Así funciona, porque es una cuestión energética. O sea, todos tus problemas son producto de las energías desfiguradas que hay en tu interior. De la fealdad que está dentro de ti no es más que no es más que estar desincronizado por dentro. Eso, gracias. Tus problemas, tus situaciones con tu familia, tus problemas sociales, lo que sea, tus sufrimientos, tus dolores, tu falta de fe, tu tristeza permanente, no es más que un defecto interno que llevas a diario y que no has trabajado en él. Porque una persona bella es una persona armoniosa. Tú hablas con las personas bellas y tú dices, oh, esta persona me transmite una paz. Es muy genial escucharlo, escucharla a ella, a él, y te transforma. Hay personas que te sanan. Hay personas que tú las escuchas y son luz. Y miren lo que dice el Eterno. Antes estaba tohu vabohu, todo estaba desordenado y vacío. ¿Y qué fue lo primero que dijo Dios? Vayomer, Elohim, ¿qué dijo? Sea la Yehihor, ¿no es cierto? Y que sea la luz, porque la luz es bella. La luz es bella. La luz es hermosa. La luz que viene de Dios, Dios es luz. Y la luz de Dios es armonía, ordena. La Torá es luz. La Torá es luz de Dios, es la revelación divina. Dios es luz, es Ein Sof, ¿no? Él está en una luz inaccesible. Entonces la luz del Eterno ordena, hace que las cosas sean armoniosas, hace que todo sea claro y quita los defectos. Cuando hay caos, cuando hay desorden, hay tiniebla y oscuridad. Y dice, Al Penei Elohim, ¿no es cierto? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero todavía no podía entrar al caos. Porque para que pudiese entrar el Espíritu de Dios al caos, es necesario que primero haya luz, porque la luz es bella. Por eso dice el salmista que irá al templo, en la casa de Dios, y ahí podrá contemplar la hermosura de su santidad, porque el templo está lleno de la luz de Dios. La luz genera armonía, genera belleza en tu interior. Por eso, miren, yo les voy a decir algo. Nosotros somos personas de fe. Nosotros somos personas de emuná. A nosotros el mundo no nos tiene por qué influir al punto de quitarnos nuestra emuná, nuestra fe, y vivir como personas vencidas. No, nosotros andamos por la vida pensando que somos más que vencedores en aquel que nos amó, por medio de aquel que nos amó. Que ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni potestades, ni el jefe ni el cliente, nadie nos podrá separar de ese amor. Y por eso estamos sobre esas cosas. Y no podemos andar derrotados, hermano. No podemos andar cabizbajos, destrozados, porque somos personas de emunás y para eso estamos cada Shabbat acá. Somos personas de luz, iluminamos el mundo. Y eso es lo bello, ¿no? Vosotros sois
la luz del mundo. ¿Y cómo podemos ser luz si somos feos por dentro? ¿Me siguen, no? Y es por eso que el sacerdote, claro, es defectuoso, no puede estar ahí sirviendo en el Mishkan porque no proyecta la hermosura de Dios. Y es por eso que nosotros somos incapaces de proyectar la belleza de Dios cuando dentro de nosotros lo único que hay son defectos que no se han corregido. Falta de emuná, mucha tristeza, enojo, ira, rabia, falta de humildad. Las personas no quieren venir a escuchar, no quieren congregarse, muchos no se congregan, muchos no quieren participar porque no les gusta ser enseñados. Y eso es un defecto, no querer estar a la disposición, no de mí, sino a la disposición de que Dios te enseñe, de que la Torá te eduque. Y eso se repite luego en la semana, porque en la semana no hay una conciencia de escuchar un shiur, de estudiar Torá, de conectarme con la Torá, para que la Torá vaya generando en mí un cambio. No está esa conciencia. Y después se transforma en un problema mayor. ¿Por qué? Porque los hijos meten el pie donde no tenían que meterlo, porque los papás no lograron corregir aquellas áreas que los hijos heredaron y no supieron cómo corregir. Yo les estoy contando o poniendo ejemplos que yo he visto, casos que he visto. Gente que dijo, no sirvo nunca más al Eterno. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Los hijos heredaron cosas que los papás no corrigieron y los hijos cometieron errores graves, graves. Porque somos partes todos de un árbol familiar que tiene cosas que corregir. Hay ticún que hacer. Si hay una tarea que hacer, deje de vivir como pajarito. Deje de vivir como pajarito. Hágase cargo de lo que tenemos que hacer. Si tenemos mucho que hacer. Tenemos cosas espirituales que corregir. Cosas que mi papá hizo, yo las tengo que corregir. Cosas que mi abuelo hizo, recaen en mí. Yo tengo que fijarme e intentar no hacer esas cosas. Y cambiarlas y modificarlas. No lo puedo hacer lejos del Eterno y lejos de la Torá. No se pueden hacer. Seguimos siendo entonces personas defectuosas, familias defectuosas que no traen la belleza de Dios al mundo. Las personas pueden decir de nosotros, yo quiero ser como tú. Las personas pueden decir de nosotros, yo quiero tener tu familia. Quiero tener una familia como tú la tienes. Me gustaría tener unos hijos como tú las tienes. Si las personas pueden, miren, ¿saben por qué las personas pueden llegar a decir eso? Porque hay algo de luz en ti que tú proyectas para afuera. Y eso quiere decir que has hecho un trabajo, pero esa luz se puede apagar. Por eso hay que trabajar todos los días. Porque somos la luz del mundo y esa luz no se pone debajo de una mesa, se pone sobre la mesa para que alumbre a todos. Entonces es un trabajo diario de nuestros defectos, de nuestro ticún, de nuestras carencias para poder representar la belleza de Dios. Lo dejamos hasta acá. Comentarios y problemas. No, comentarios y problemas no. Comentarios y preguntas. Comentarios y preguntas. Adelante, sí, adelante. Adelante nuestros hermanos en Colombia. Hijo, muéveme un poquito para acá la televisión, la pantalla, porque no veo a los hermanos. Para acá, para allá. Ahí sí. Hijo, tienes que activar el micrófono, me parece. Salón More, ¿usted me escucha? Por favor, ¿me confirma? La escucho perfecto. Toda Rabá More. Bueno, quería aprovechar para saludarlos. Quería aprovechar para saludarlos a todos, More, y agradecerles por sus oraciones a favor mío, a favor de nuestra familia. También agradecerle por la enseñanza de hoy, porque personalmente pienso que More es una parashá que es muy difícil de explicar, de entender y de explicar, More, porque, bueno, ahorita justamente lo voy a mencionar.
con más detalle, pero pienso que puede darse muchas interpretaciones contradictorias en esta parashá que demandan de nosotros que profundicemos y busquemos y escudriñemos. En ese sentido, More, pues le agradezco muchísimo por la enseñanza y entiendo, More, que la enseñanza que usted nos acaba de dar tiene mucha de su perspectiva y de la perspectiva o la posición desde su vida. Y yo quisiera comentarle algunas apreciaciones que hice desde la perspectiva de mi propia vida. En primer lugar, me ha llenado de muchas preguntas esta parashá porque personalmente pienso que hay una contradicción. ¿Y cuál es la contradicción que yo personalmente, en mi vida personal, encuentro? Y es que es difícil creer que el mismo Dios que dice que no puedan servir este tipo de personas que tengan un defecto físico en el templo, sea el mismo Dios que dice que ve mucho más allá de lo que nosotros vemos, sea el mismo Dios, el mismo Dios que dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, sea el mismo Dios que dice, es el mismo Dios del que se dice que saca el bien del mal, el que saca luz de la oscuridad, y el que escoge lo vil y vergonzoso, el mismo que escoge eso, es el mismo que nos está diciendo en la Parashá Emor, que él no permite en el templo que sirvan personas con defectos físicos. Entonces, como le decía, More, pues aquí había una contradicción que la verdad no me despertó esta mañana. Me despertó esta mañana y nos dedicamos con mis papás a tratar de entender qué es lo que se oculta aquí. ¿Qué pasó con usted? Y bueno, yo pienso, More, desde lo que estudiamos hoy con mis papás, que lo que creo que Dios espera de nosotros no es que nosotros nos limpiemos por nuestra propia fuerza, es decir, ni que estudiemos Torah a nuestras propias fuerzas y que tratemos de entender la Torah a nuestras propias fuerzas, sino que pienso que todo lo que espera Dios de nosotros es algo muy sencillo y es que vayamos a Él para que Él nos limpie y le vayamos a confesar los sucios lo defectuosos y lo viles y lo vergonzosos que estamos en un momento determinado. O sea que lo que espera Dios de nosotros es que vayamos a buscarlo a Él para que Él nos limpie. ¿Y en qué baso esta conclusión, More? Primero, la baso en Moshe, porque eh, resulta que hay un cuestionamiento. Bueno, si el Señor dice todo esto de los sacerdotes, ¿por qué Moshe, siendo una persona que era tartamuda, por qué Dios lo eligió a él, si era tartamudo, ¿no? Sabiendo que él iba a servir, él iba a ser uno de sus siervos, ¿por qué lo elige a él siendo tartamudo? Y cuando ya llegamos al Mishkan, ya no elige a personas que tengan defectos físicos. Otra de las cosas en las que me baso para dar esta afirmación y conclusión es que Yeshua vino, como él mismo dice, no por los sanos, sino por los enfermos, porque son los enfermos los que necesitan un doctor. Y bueno, y junto a esta afirmación, la cantidad de personas que él sanó. Asimismo, More, me remito a una parte en la que Elías, después de matar a los 400 profetas de Baal, dice que sufrió tal depresión que se fue solo y que llegó a un lugar en que lo tenían que alimentar los cuervos. En ese momento él no se refugió en Dios, él no se refugió en la Torá, él no fue a estudiar la Torá porque realmente estaba desanimado. Y en ese momento quien aparece a animarlo es el mismo Señor, el mismo que lleva a los cuervos a animarlo, a levantarlo y a decirle, bueno, come porque el largo camino te resta. Y eso me muestra que el Señor es consciente de que somos polvo, consciente de que somos débiles y conscientes de que estamos llenos de defectos, que tal vez en este caso eran físicos, pero estamos llenos de defectos internos y que por nuestra propia fuerza no vamos a poder buscar a Dios y por lo tanto Él me envía a Yeshua para ayudarnos a buscarlo, porque en nuestra propia fuerza nadie puede seguir la Torah y cumplir la Torah. Y en este sentido, More, creo que la Parashá Emor lo que intenta enseñarnos
y bueno, y me baso, More, buscamos a Nachmónides, a Maimónides, bueno, usted sabe más que yo, y buscamos y buscamos y buscamos explicación porque no estábamos satisfechos con una mirada superficial de esta parashá, porque además, More, perdóneme, pero puede ser cruel, o sea, uno puede sentirse, eh, uno puede sentirse discriminado, rechazado por el Señor. Y pienso yo, More, que por eso tal vez el sentirnos así, tuvimos que buscar y buscar y buscar. Y pienso que la enseñanza final lo que nos quiere mostrar es que el Mishkan finalmente no fue diseñado para satisfacer la vista de Dios, sino que el Mishkan fue diseñado para educar el corazón humano. Porque como nosotros necesitamos recordatorios visibles y físicos, de que nos recuerden seguir a Dios, como no solo el Mishkan, sino los tzitzit, el talit, la kippah, las fiestas y las santas convocaciones, los tefilim. Necesitamos recordatorios físicos que nos recuerden volver al Señor. Esa es la intención de que el Señor haya determinado que en el Mishkan sirvan personas que no tengan defectos físicos, no por dar un mensaje que él rechazaba a las personas con defectos físicos, sino por recordarnos en nuestra debilidad humana, que nosotros somos los que necesitamos ver cosas para poder entender las profundidades espirituales. Y necesitábamos ver que no había nadie defectuoso para poder entender que el servicio a Dios no puede ser con defectos, pero no con defectos físicos, sino con defectos profundos de nuestra conexión con Dios. Y entonces, More, perdóneme, a mí me pasa que yo no tengo una relación con Dios solamente los Shabbat. Y no tengo una relación solamente cuando estudio la Biblia. Yo tengo una relación con Dios cuando voy a trabajar. Yo tengo una relación con Dios cuando tengo un problema en el trabajo. Yo tengo una relación con Dios, sí, cuando estudio la Biblia, pero hay momentos en que definitivamente las pruebas del mundo son tan difíciles que yo, More, reconozco que sí necesito la ayuda de Dios y la ayuda de Yeshua y la gracia, la famosa gracia que nos decían tanto en el ámbito cristiano y que nos molestaba tanto por la exageración y el mal uso de la gracia. Pero yo sí he sentido momentos de debilidad tan profundos como los de Elías y me identifico con las personas que tenían estos defectos físicos y reconozco que yo no puedo acercarme a Dios en mis propias fuerzas y que necesito la ayuda de Dios y la gracia el sacrificio que hizo Yeshua por nosotros. Toda Rabá Amore. Muchas gracias. Ok, está bien. La verdad es que no logro ver cuál es la contradicción que usted plantea, porque lo explicamos al principio, ¿no? Los Kohanim que tenían defectos no podían oficiar porque la Torá lo dice. ¿Perdón? Sí, primero tiene que ver con los Kohanim físicos, ¿no? Con la descendencia de Aarón. La gente que era descendiente de Aarón no podía oficiar en el Mishkan con defectos físicos porque ellos proyectan a Dios. Esa es la razón. Y se dan muchas situaciones, ¿no? Se desvía la visión de las personas a la persona que tiene un defecto. Ellos representan a Hashem, quien es un Dios bello y perfecto. Por lo tanto, como representantes de la divinidad, dado que tienen un defecto, no pueden funcionar como representantes ante el pueblo. Esa es la razón. Claro, nosotros creemos que esto es discriminación, y sí lo es. Y lo que pasa es que nosotros no aceptamos, ese es el punto. Nosotros tenemos que aprender a aceptar que Dios piensa de manera distinta a nosotros. Ese es el tema. La moral de Dios es más alta que nuestra moral. Uno cree que nosotros somos muy... A ver, nosotros pensamos que nuestra forma de pensar es muy justa, pero Dios se plantea de manera mucho más elevada que nosotros, más alta que nosotros.
Y todos los días nosotros discriminamos entre una cosa y otra cosa. Él también discrimina respecto de las cosas que son su servicio y de las cosas que se le presentan a Él. Por eso Él no acepta que le traigan un cordero con defecto. Si no lo aceptaría, si no miraría solamente el corazón. Entonces las cosas tienen armonía. Tú tienes que hacer tu esfuerzo. ¿Cuál es tu esfuerzo? Traerle algo a Él sin defecto. Y excelente, ¿no? Tú tienes que hacer tu esfuerzo. Entonces, a ver, por un lado, Dios te ayuda y Él tiene gracia contigo, eso es innegable. Dios ayuda al hombre siempre, porque el hombre parte desde una naturaleza caída y defectuosa y débil. Necesitamos la ayuda de Dios. Pero Dios espera que tú hagas tu mayor esfuerzo. ¿Cuál es tu mayor esfuerzo? A veces si tu mayor esfuerzo es simplemente decirle a Hashem, ayúdame, eso para el Eterno es tu mayor esfuerzo y Él te lo cuenta. Y Él te lo anota y te dice, ok, lo diste, eso es lo que yo esperaba de ti. ¿Me entienden, no? El mayor esfuerzo no es el que está en nuestra mente según nuestras expectativas. El mayor esfuerzo es lo que tú en ese momento de tu vida puedes dar. Eso es. Entonces, el Eterno sí hace discriminación, sí discrimina. ¿De dónde lo aprendemos? Lo aprendemos de la Torá, porque si no fuese así, todas las naciones serían su pueblo. Todas las naciones serían su pueblo. Y Él dice claramente que Él tiene un pueblo, que Él eligió un pueblo para sí, como especial tesoro. Entonces, ¿Dios ama a todo el mundo o no lo ama? Lo ama a todo el mundo, pero no se relaciona con todos de la misma manera. Dios tiene una relación distinta con su pueblo. Entonces Dios sí discrimina. ¿En qué no hace acepción de personas? Como está escrito en el libro de Romanos. ¿En qué no hace Dios acepción de personas? En que Él puede salvar a todas las personas. Él justifica a griego y a judío, a gentil y a no gentil. Los justifica y los salva. Les da el regalo de la salvación. Pero respecto de la relación y de las obligaciones que tienen las naciones e Israel, Dios tiene una relación más profunda con Israel. Y dentro de Israel tiene una relación más profunda con los levitas. Y dentro de los levitas tiene una relación más profunda con los sacerdotes. Y dentro de los sacerdotes Dios se relaciona de manera más cercana con el sumo sacerdote. ¿Me siguen? Entonces Dios va diferenciando y va discriminando, porque a pesar de que Él es sumamente amoroso y sumamente bueno y misericordioso, Él es un Dios santo y excelente. Y nosotros tenemos que mostrar un esfuerzo para poder alcanzar esa santidad y esa perfección. Y luego viene la cuota que es de Él. La cuota que es de Él se llama gracia y misericordia. Si esto no contradice lo demás, esto lo armoniza. Y esto te hace a ti tener también responsabilidad de que tú tienes algo que hacer. Tú tienes algo que hacer, no para salvarte, no estamos hablando de salvación, estamos hablando de que tú puedes corregir algo en tu vida, porque Dios te dio a ti la responsabilidad de comenzar tú el trabajo. Si tú no empiezas a partir la roca gigante que Dios te dejó para partir, no esperes que Él la venga a partir por ti. Tú tienes que comenzar y Dios te va a ayudar. ¿Me siguen, no? Entonces una cosa no contradice la otra. No. Sí, dígalo, no hay problema. Sí, un poco volviendo al tema de la excelencia que el Eterno demanda de su servicio, estaba pensando en que quizás no tiene que ver, puede que me equivoque, solamente con un tema de belleza, el que una persona no tuviera que tener un defecto físico, sino que también podía entorpecer el mismo servicio en sí. Por ejemplo, una persona que tenía una cadera más larga que la otra, podía ir con el incienso o lo que fuera y se podía tropezar, se podía caer lo que llevaba, no sé,
se podía causar algún accidente por ese mismo Sí, defecto. aprovechamos también de aclarar el tema de Moshe. Moshe Rabenu era tartamudo cuando Dios lo llama y su voz va a ser Aarón. Es decir, Aarón va a hablar por Moisés. Dios no le permitió al principio hablar a Moisés. Si lo hubiese permitido, no tendría la necesidad de que Aarón fuera su voz. Ahí también hay una discriminación. Luego, ¿qué sucede con Moisés? Dios lo sana. ¿Y cómo sabemos que lo sana? Porque él se transforma en el maestro de Israel y al final en el libro de Devarim él hace varios discursos. Entonces, Dios requiere de personas sanas para ciertos efectos. ¿Ok? Y esto no es discriminación como nosotros entendemos en el sentido negativo, sino que esto es asertivo y funcional, ¿no es cierto? Efectivo desde el punto de vista de lo que necesita el pueblo, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de lo que necesita la nación, no necesita personas que oficien con defectos externos. Ahora, nuestra parashá fue más allá de los defectos físicos de los Kohanim, sino que es bueno aclararlo, ¿no? Pero obviamente nuestro comentario tiene que ver con los defectos internos que nosotros acarreamos, los cuales no nos invalidan para servir a Dios, ¿ok? No nos invalidan, pero es algo que tenemos algo de lo cual debemos responsabilizarnos. ¿Por qué Dios nos dio mitzvot? ¿Para qué Dios nos dio cosas que hacer? No tiene sentido que Dios te haya dado mitzvot, mandamientos que hacer, si no es necesaria nuestra acción. Entonces, Dios te da mitzvot y mandamientos porque Dios quiere que tú veas que tú puedes hacer tu parte. Y luego hay algo que Él solamente puede hacer, con su espíritu, con su gracia, que sería fortalecer la vida del hombre. Claro, todos tenemos momentos de debilidad, todos, porque somos seres humanos. Pero incluso en el momento de más debilidad, Dios espera que tú abras tu boca. Y que ahí tú le digas, Dios, ayúdame. Ahí está tu parte. ¿Sí o no? Claro. Entonces siempre hay una acción del hombre para revelar a Dios, siempre. Por un lado, Dios se quiere, esto lo vemos en el Mikdash y en el templo. Por un lado, Dios se quiere revelar, ¿no es cierto?, siempre al hombre, pero por otro lado el hombre le tiene que servir, tiene que llevarle el corderito, tiene que preparar y tiene que hacerlo con excelencia. Si no, simplemente que Dios se revele. No sé si me sigo. Hay algo que hacer siempre. Claro, hay un esfuerzo humano. ¿Tú querías decir algo? Sí. Bueno, shalom a todos. Quisiera complementar el comentario con respecto a que de las 12 tribus de Israel no todas hacían lo mismo. Unos se dedicaban a la pesca, otros se dedicaban al estudio de la Torá, otros se dedicaban a llevar el Mishkan, otros se dedicaban al servicio en el Mitzbeach, y así cada quien tenía que hacer lo que le fue encomendado, y eso era una discriminación asertiva. Hashem le había dado una tarea a cada quien para poder servir, y eso no es ser menor que el otro, simplemente es que tú tienes una función distinta, y eso uno tiene que aprenderlo, tiene que valorarlo y darle gracias a Hashem que uno tiene la posibilidad distinta a quien puede tener otro talento, Claro. otro don. Por ejemplo, unos enseñan como nuestro Moré, otros cantan como nuestra hermana Luz, otros pueden contener, otros pueden sanar, otros pueden tener tantas cosas que Hashem nos puede entregar, pero lo importante es agradecer, darse cuenta cuál es la virtud o el talento que te entregó el Eterno y de esa manera sacarle un provecho y no sentirte menor porque tú no haces lo que el otro sí hace, porque Hashem te ama tal cual te hizo, por eso te hizo de esa manera, y eso no es discriminación, eso es amor de parte de Hashem. Amén. Lo otro que también quiero puntualizar, cuando yo enfatizo en el hecho de que las personas conectemos con la Torá, no me refiero a un estudio académico, no me refiero a un estudio tan solo académico del texto, si lo pueden hacer Baruch Hashem. Me refiero a que las palabras de Dios son las que nutren a la persona. Entonces, si tú tienes una conexión con el texto, con los textos de la Torá, salmos, lo que sea, esas palabras te nutren tu alma. Y Dios te va a hablar por medio de aquellas cosas. Están colgando desde el cielo las palabras de Dios,
pero Dios requiere que tú las busques. Y cuando tú las busques, Él te va a hablar y te va a nutrir. A veces una palabra de Hashem puede sostenerte en medio de toda una prueba. Pero para eso requiere que tú hayas escuchado a lo menos esa palabra, ¿no? Entonces, claro, ahora, volviendo al tema de nuestra obligación, desde el punto de vista de la Torá, el pueblo heredó todos una sola cosa. El pueblo heredó todos una sola cosa. Y Dios nos quitó el templo, Dios quitó muchas cosas. Pero lo único que nos dejó fue la Torá. Entonces todos tenemos la obligación de conectar con ella. Porque si conectamos con ella, vamos a poder educar nuestros corazones y salir de nuestros extremos. Y salir también de cada una de nuestras situaciones, porque por medio de ella Dios conecta con nosotros. O sea, la Torá no es un tema que uno puede, del cual uno pueda prescindir. Es el centro neurálgico del pueblo. Por eso la Torá está dentro del Arón HaKodesh y es el centro del pueblo. De ella nos afirmamos. Cuando yo digo estudien Torá, no me refiero a una cuestión intelectual. Me refiero a que podamos alcanzar en ella la sabiduría que necesitamos a diario para poder trabajar en nuestras propias vidas. ¿Sí? Por favor. Sí, complementando un poco lo que está diciendo, la Torá es la sabiduría del Eterno, es su palabra, es sabiduría pura. Entonces, busqué algunos versículos y dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, dice Proverbios 1:7. En Proverbios 3:13 dice, dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia. O sea, nosotros buscamos la sabiduría del Eterno, que está en su palabra, vamos a conectar con todas estas cosas, con el gozo, con la fortaleza, con el temor del Eterno, con un montón de cosas que están ahí en su palabra y que nos hacen más sabios y que nos hacen cambiar. Amén. Y que nos hacen fortalecernos, etcétera. Eso. El Eterno nos puso una meta, disculpen que me extienda, como comunidad. Y ustedes pueden escuchar el consejo que les doy, o no escucharlo. La meta que tenemos nosotros es alcanzar la Torá. Cuando digo alcanzar la Torá, me refiero a intentar conectar con ella, que usted y ella tengan una conexión, que usted tenga su propia porción de la Torá. Entonces que usted me diga, Moré, ¿sabe que estaba leyendo esto y Dios me habló? Y esto me nutrió, me sustentó, ¿me entienden, no? Esa es nuestra meta. Porque cuando ustedes descubran eso, van a poder entender y van a poder ver que todo lo que pasa en la vida no se compara a eso. ¿Me siguen? Te podrán quitar todo en la vida, pero si tú tienes tu porción de la Torá en tu corazón, eso nadie te lo va a robar nunca. Y eso te va a sustentar hasta el día en que tú seas viejo. Por eso decimos, Lulei soros hoy, ¿no es cierto? Oh, sova de ti beyoni, ¿cierto? Decimos, si tu Torá no hubiese sido mi delicia en mi aflicción, hubiese perecido. O sea, a eso yo los invito. A eso yo los invito. Y eso es lo que yo trato de enseñar. Que ustedes puedan tener una conexión con esa Torá. Porque cuando estén afligidos, ella los va a sustentar. Amén. Hermanos de coro. Ok, le damos un tiempo a los hermanos de coro y terminamos. Shabbat Shalom para todos y bendiciones. Voy a hacer un comentario, pero lo tengo escrito, bendito More, para hacerlo como más rápido, ¿verdad? Ok. Yo sobre eso estudié y dice aquí, ¿por qué Dios exige perfección en sus ofrendas? Dice, principalmente como un reflejo de su propia naturaleza santa y perfecta, y como símbolo de la futura redención perfecta. Dios es perfecto, Kadosh, justo. Una ofrenda con defecto, manchas indicaba desprecio hacia el Eterno.
y una falta de reverencia por su santidad. La ofrenda sin defecto simboliza la integridad absoluta que caracteriza al Eterno. Entonces dice, caminar en perfección con el Eterno no significa alcanzar una impecabilidad humana, a no cometer errores. Se refiere, por así llamarlo, bíblicamente, a una vida de integridad de corazón. Si ser una persona perfecta no es tener imperfecciones en el cuerpo. La persona perfecta para mí, esa es mi opinión, caminar con Dios, ser una persona íntegra, obediente, confiar plenamente en el ser recto, temeroso y apartado del mal. Entonces yo pienso que nosotros no existe la perfección, porque el Eterno no quiere ser, Él sabe que nosotros no somos perfectos, pero sí podemos caminar en integridad y ser de una manera perfecta lo que se refiere a lo espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro bendito Padre Abraham, el Eterno le dijo, camina delante de mí y sé perfecto. No le dijo, Amén. camina delante de mí porque tú eres perfecto. Entonces, cuando nosotros nos apartamos del mal y sabiendo que tenemos que poner de nuestra parte, porque el Eterno no hace todo. El Eterno hace si nosotros hacemos. Si nosotros caminamos como hizo nuestro padre Abraham, sí podemos ser perfectos, sí podemos hacer correspondido por el Eterno. Por ejemplo, yo les digo una cosa, yo era una persona demasiado peleona desde pequeña porque me quedé sin padre. Era una persona, sí, me iraba con todas las personas porque desde los 8 años fui casi más que todo madre con mis hermanos. Y cuando yo llego el Eterno me trajo a sus pies, yo fui perfeccionando ese modo de ser, fui cambiando y el Eterno me ha ido cambiando muchísimas cosas, demasiadas. Yo le doy gracias al Eterno, ¿verdad? Porque yo he puesto de mi parte y yo he visto la bendición del Eterno, he visto su gracia, su misericordia, ¿verdad? Hoy en día mi madre, hasta los hermanos míos, aún muchos que me conocen aquí, el cambio que yo he tenido en mi vida, porque yo he puesto de mi parte y el Eterno ha visto eso y ha puesto también su mano sobre eso. El Eterno no trabaja solo, nosotros trabajamos junto con el Eterno, por eso somos un ejal, junto con Él. Yo pongo y él hace también, ¿verdad? Esa transformación en cada uno de nosotros. Bueno, Cabo Masía, bendiciones. Amén, Baruch Hashem. ¿Se acuerdan de la parashá cuando yo hablé acerca de que los ángeles no cantan como nosotros? Bueno, de eso se trata. Que cuando usted está en un problema, en una debilidad complicada, ¿no es cierto? Y se siente débil, el canto que usted tiene en ese momento tiene mucho más valor que el canto de los ángeles. Dios no quiere ángeles, Dios no quiere gente perfecta, sino que Dios quiere gente que desde su debilidad pueda cantar. De eso se trata, que aun cuando estamos débiles y sufrientes, ahí podamos tener emuná y hablar con Hashem y decirle, desde este polvo yo te llamo. Ahí entonces tu Shemá vale la pena. Ahí tu estudio de Torah, esa hoja que estudiaste en el día, toma valor. Entonces nosotros cantamos mejor que los ángeles cuando nos ponemos a prueba, ¿no es cierto? Y nos desafiamos y ponemos nuestro esfuerzo. Mucho mejor que ellos. Bueno, podríamos estar hasta las 5 de la tarde aquí, pero bueno. Vamos, Baruch Hashem, a orar, a dar gracias al Eterno.